Verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice el verso 13, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿quién fue el que te eligió? ¿Fuiste tú? Voluntariamente, porque ahí hay como decir, algunos piensan que hay una opción. Ahí está Cristo en la cruz, pues murió. Dale, pues, acércate y crees y ya eres salvo. Usted va a creer si para usted fuese llamado. Si no, lamentablemente usted se le va a cansar la lengua de decirle a su familia o a quien sea, arrepiéntete, arrepiéntete, y no van a poder. ¿Por qué? Porque el que hace todo es el Señor. La Biblia dice en Jeremías capítulo 13, versículo 23, ¿cambiará el etíope su piel o el leopardo sus manchas? Así vosotros podéis hacer lo bueno estando habituados a hacer lo malo. Nadie puede hacer lo bueno. Porque cuando tú estás en el mundo, tú eres esclavo del pecado. Tú no puedes decidir por tu propia voluntad, voy a buscar de Dios. A menos que el Dios de los cielos, a través del Espíritu Santo, amén, venga y te tome y te liberte, ¿ok? Y te agarre y te traslade del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Es la única forma, pero tú no puedes. Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 7, versículo 8, que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni pueden. O sea, tú no puedes. Tú eres esclavo si obedeces al pecado para muerte. Y eres esclavo si obedeces a la justicia para vida. Pero siempre vas a ser un esclavo. O esclavo del pecado para muerte, o somos esclavos de Jesús para vida. Así que un esclavo no hace lo que le da la gana. Ahora no vives tú, como lo dice Gálatas capítulo 2, versículo 20, sino que Cristo vive en ti. Y si Cristo vive en ti, tú vas a hacer lo que Cristo quiera y no puedes hacer tú lo que tú quieras. ¿Estamos claros? Así que entonces todo depende del Señor. Los que estamos en Cristo, los que hemos sido bautizados en su nombre, los que caminamos con Él, es porque Él nos trae de la mano. ¿Ok? No por tu propio esfuerzo, por tu propia gracia, ni por tu propia sabiduría, porque toda la sabiduría que podemos tener nosotros hoy día es la sabiduría que viene de parte del Altísimo. Amén. Así que dice la Biblia que nada puede recibir el hombre que no le sea dado de parte de Dios. Amén. Así que Dios ha llamado a gente de todo el mundo, o sea, a sus ovejas, a los elegidos o predestinados para esta salvación. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Amén. ¿Qué pasa con eso entonces? Aquí está una palabra muy clara, a los que antes conoció. Esa palabra conoció está también en Génesis capítulo 4, versículo 1. Esto habla del amor. ¿Ok? Habla del amor. Esta palabra conoció, para que vayan aprendiendo. Conoció. Términos bíblicos. Conoció. En Génesis 4.1 dice, y conoció Adán a su mujer Eva. La conoció. En ese caso, humanamente tuvieron relaciones sexuales y nació su hijo Caín. Y el 4.25 dice, y volvió a conocer Adán a su mujer Eva y nació Set. Entonces, la palabra conocer significa relación íntima de amor. Esto es lo que Dios dice. A los que antes conoció, ya no es una relación carnal, porque Dios es espíritu. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Pero Dios dice, primero nos conoció, es decir, a los que antes amó. Primero Dios nos amó y luego nos predestinó. Escuche bien, primero nos amó, a los que antes conoció, también los predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, justificó. Y a los que justificó, certificó. Y a los que certificó, lo glorificó también. De una vez tú estás glorificado sin haber llegado al tiempo. Porque Él es el eterno, el gran yo soy. En Él no hay sombra de variación, porque Él no vive en el kairos, sino en el crono, que es el tiempo de Dios. ¿Ven? En el crono, en el tiempo del hombre hay limitaciones, pero en el kairos, que es el tiempo de Dios, Él es el gran yo soy, que significa el que subsiste por sí mismo, el eterno. Amén. Entonces Él es el alfa y Él es el omega. Él es el principio y es el fin. ¿Ven? Por eso es que yo no estoy de acuerdo cuando dicen que Jesucristo es el segundo de la Trinidad. ¿Dónde dice eso la Biblia? Si la Biblia me dice en 1 Pedro 4:11, si alguno habla de conforme a la palabra de Dios. Y 1 Corintios 4:6 dice, nadie piense más de lo que está escrito. Si eso no está escrito, porque la palabra Trinidad no está en la Biblia, entonces ¿cómo me van a decir que Jesucristo es el segundo de la Trinidad?
Eso lo inventaron los católicos. Ahora, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo mismo dijo, yo soy el alfa y el omega. Yo soy el primero y el postrero. Yo soy el primero y el último. Él nunca dijo, yo soy el segundo. Yo le creo a la palabra porque es su palabra. Si no le creo a la palabra, entonces empiezo a predicar cosas inventadas por hombres. Y Jesucristo dijo en Mateo capítulo 20, versículo 8 y 9, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dije, en vano me honran porque tienen como doctrina mandamientos de hombre. Así que tengamos cuidado y leamos la Biblia y entendamos bien. Los llamó y los predestinó y los escogió antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, versículo 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Eso no fue en la campaña o cuando ustedes llegaron al centro de rehabilitación que yo les prediqué y me los gané. Eso es mentira, mi hermano. Eso es una emoción que uno lo aprendió así por cultura, porque uno va pasando de cultura y cultura y todo el mundo aprendió eso. Yo me lo gané, yo no me he ganado a nadie. Ahora yo entiendo eso, con humildad lo digo, yo no me he ganado a nadie. Yo simplemente soy un siervo inútil que estoy haciendo lo que Dios me pone a hacer, y el que los trajo, porque ya ustedes estaban ganados, porque Dios le plació por su misericordia amarlos. Los amó antes de la fundación del mundo. Eso no fue en la campaña o cuando te fui a buscar a tu casa. Que nunca se me olvida que cuando tu mamá me dijo, y yo fui a buscarlo y se escapó por el techo, abrió el techo de la casa como una perola de sardina. Pero después lo capturamos y, ok, pero es Jesucristo, es el que lo trajo. Míralo, han pasado ya 20 años de mi hermano, que Dios lo bendiga. Me encanta refrescar porque me da ánimo de que este trabajo que hacemos para Dios de corazón, oye, da fruto. Esos hombres no existieran ahorita, esos hombres tuvieran, pero eran elegidos, eso no le iba a pasar nada. Ahora es que yo entiendo esto, amén. Yo entiendo eso, que fueron elegidos, son elegidos, y olvídate, eso no les va a pasar nada. Escúcheme bien. Entonces Romanos 8:29 dice lo que antes conoció, ¿estamos claros? Y Efesios 1:4 dice, según nos escogió él antes de la fundación del mundo. Verso 5, en amor, habiéndonos predestinado, en amor, o sea, en amor, primero te amó y te predestinó, en amor, habiéndonos predestinado. Está sencillo, esto no tiene ni siquiera mucha cosa. Cuando yo le hablo de la expiación limitada, algunos se asustan y dicen, no puede ser. Yo sé que hay un sentimiento humano que dice, no puede ser, yo deseo que todo el mundo sea salvo. Dios también, pero ¿cuál todo el mundo? Él tiene sus escogidos. No, hermano, Dios no hace excepción de personas. La Biblia me dice en Romanos capítulo 9, versículo 11, donde habían dos niños que no habían nacido, que era Jacob y Esaú. ¿Y qué dice la Biblia? A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y no habían hecho aún ni lo bueno ni lo malo. Todavía no habían nacido y ya Dios había aborrecido a Esaú y había amado a Jacob. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Que hay injusticia en Dios en esto? En ninguna manera. Porque nos dice la Biblia claramente, esto no es de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Dijo Dios a Moisés, me compadeceré del que yo me compadezca y tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Así que, mi amado hermano, si tú estás en la palabra, si tú estás asistiendo a una iglesia, si tú estás en Cristo, alégrate porque tú eres un elegido, tú eres un escogido y eres un predestinado. Ponte dócil para que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer contigo. Ya listo, tu vida ya tú la perdiste, ahora la ganaste para la eternidad. Deja que Cristo viva y haga su trabajo en la tierra a través del Espíritu Santo, porque el trabajo en la obra es de Dios. No hagas la obra de Dios, porque tú no vas a poder hacer la obra de Dios. Lo que haces es echar a perder. Cuando tú haces, Dios tiene que deshacer lo que tú hiciste. Ahí están los evangelistas que te estoy diciendo en Mateo 7, 21 al 23. En aquel día me vas a decir, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre predicamos en las plazas campañas, en tu nombre hicimos milagros. Y yo te voy a decir, apartado de mí, hacedor de maldad, yo nunca te conocí. ¿Por qué? ¿Estaban haciendo algo bueno? Sí. Pero no conforme al Espíritu, sino conforme a su propia carne. ¿Ok? A su propio yo. Entonces, ¿qué pasa? Que estaban utilizando solamente los dones. Porque la gente dice, pero hermano, ¿cómo puede